¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo por ahí de en qué momento estén visualizando, escuchando este video. Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dunker Wrestling, como ya lo saben, y en esta ocasión decidí hacer un video especial ahora que estamos pues prácticamente a menos de una semana de que se lleve a cabo el evento Royal Rumble, el cual pues como ya sabemos es uno de los favoritos del público, no nada más en Estados Unidos y Latinoamérica, sino alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es de esos antiguamente llamados pay-per-view, pago por evento, y ahora eventos premium que son temáticos. Incluso me atrevería a decir que la gran mayoría de aficionados de la WWE consideran al Royal Rumble como el segundo evento más importante o más querido por ser de los favoritos a raíz de lo que conlleva. Antes de iniciar, les recuerdo que me ayudarían muchísimo si le dan like al video, se suscriben al canal, lo comparten el video con sus amigos para poder llegar a más público, porque estoy seguro, como siempre lo he mencionado, de que somos una gran comunidad de aficionados del wrestling y de la WWE alrededor de Latinoamérica. Muy bien, pues ¿de qué constará este video? Como ustedes ven el título, se trata de la historia del Royal Rumble. Ahora que estamos pues a unos días de este evento, que es uno de los llamados grandes de la empresa, pues obviamente eso conlleva que sea de los más importantes, como ya lo mencioné. Por ende, hablaremos un poquito de la historia resumida de lo que es el Royal Rumble, sobre todo para aquellas personas que lo desconocen. El Royal Rumble ya tiene un buen rato que surgió como evento, se dio en el año de 1988, estamos hablando pues ya de prácticamente 36 años los que lleva este evento, entonces no es cualquier cosa. Mucha gente se ha preguntado cómo es que surgió. Bueno, la idea surgió de el legendario Pat Patterson, que fue también un luchador muy importante, tanto cuando estaba en activo como después que se retiró cuando formaba parte de la administración durante mucho tiempo al lado de Vince McMahon. Y fue quien le propuso la idea de el Royal Rumble y sus reglas, de que hubiera un conjunto de luchadores que salieran por turnos cada cierto tiempo para eliminarse entre sí y que el último hombre que quedara en pie sería declarado el ganador. En un inicio, realmente el Royal Rumble no era tan importante como lo es hoy en día. Como todo tiene su historia. Cuando surgió la idea de Pat Patterson y que Vince McMahon se arriesgó a llevarlo a cabo, de hecho el primer Royal Rumble del 88 ni siquiera fue un pago por evento. Fue simplemente una transmisión normal en un canal de televisión en Estados Unidos para ver qué tal recibía el público este tipo de luchas. De hecho, ni siquiera fue el evento estelar, el main event, el Royal Rumble. Y cabe destacar que en la primera edición del 88 constó solamente de 20 participantes, o sea, no eran los que son hoy en día, que son 30 regularmente. En aquella ocasión, el ganador del Royal Rumble no recibía absolutamente nada, solamente fue, pues ahí se va esta lucha, vamos a ver qué tal surge, qué tal la tomó el público. El ganador fue Jim Duggan. Mucha gente no recuerda a Jim Duggan, era ese luchador con personaje de pro patriotismo de Estados Unidos que siempre traía por ahí pues un palo de madera y fue el ganador, pero como no había ningún premio, no había ningún objetivo o algo que se le otorgara al ganador, pues simplemente el ganador del primer Royal Rumble fue Jim Duggan y se chingó porque el campeonato de la WWE en ese entonces, que todavía era WWF, no tenía nada que ver con el Royal Rumble. O sea, el campeonato de hecho de la WWE en ese momento estaba alrededor de la rivalidad todavía de Hulk Hogan y André el Gigante, que tenía casi un año, y el Royal Rumble solamente fue en esa edición. A raíz de la aceptación del público, se quedó como un evento, y en la siguiente edición del año 89 ya fue cuando la WWE, a raíz del éxito que tuvo, decidió ya ampliarlo a 30 participantes, que es lo que conocemos hoy en día. La dinámica era la misma, luchadores que entraban por turnos cada cierto tiempo, que siempre a través de la historia, para que sepan, ha variado. Hay ediciones donde es cada 2 minutos, hay otras ediciones que es cada 90 segundos, no sé por qué siempre ha variado esa parte, pero así ha sido. Y
ahora que iban a ser 30 participantes por primera vez en el año 89, hacía todavía más duradero el Rumble. Aquí todavía no había ningún premio para el ganador. Cabe destacar que aquí todavía era simplemente una lucha más, el combate de enero, pero era la primera vez que ya involucraban nombres estelares. O sea, ya estaba el campeón de la WWE, que en ese momento era Randy Savage, ya estaba Hulk Hogan participando como tal, y el ganador fue Big John Studd. Big John Studd era un luchador también de antaño que acababa de hacer su regreso a la WWE porque él ya estaba fuera de la empresa durante algunos años y regresó como un babyface, ya que anteriormente era heel, o sea, era rudo o villano. Regresó como un face en unos días, semanas antes del evento, y McMahon optó por darle la victoria a él, por ser el luchador que había vuelto, pero no tuvo ningún premio como tal. De hecho, muchos consideran que este fue el logro más grande de Big John Studd porque pues, fue lo más grande que logró en la WWE. A raíz de esto y con una ya tradición de 2 ediciones muy buenas, en el año 90 es cuando podemos decir que se da una de las ediciones más importantes, y voy a mencionar el por qué. Porque si bien en el 90 el Royal Rumble todavía no tenía como tal un premio, algo que darle al ganador, me atrevo a decir que fue hasta ese momento el mejor Royal Rumble de todos porque fue el Royal Rumble que tuvo una cantidad de luchadores o de estelares o main eventers de grandes nombres. Les hablo de que estaba Hulk Hogan, les hablo de que estaba Randy Savage, estaba Dusty Rhodes, el papá de Cody, estaba el Ultimate Warrior. Realmente había una cantidad de luchadores muy importantes de ese momento y en cuanto a renombre, estuvo lleno de superestrellas de categoría. Y en ese Royal Rumble, el ganador fue Hulk Hogan. Hogan, quien era la cara de la empresa desde el 84, todavía hasta ese momento el babyface principal de la WWE, fue quien ganó la edición del 90. Él era el campeón, de hecho, de la WWE y todavía no había como tal ningún premio. A raíz de esto, en el siguiente año, en el 91, la regla sigue siendo la misma, 30 participantes, todos participaban, no había como tal un ganador, perdón, no había como tal un premio hacia el ganador y la regla era la misma, tener que aventar a el oponente sobre la tercera cuerda, cayendo al piso, y el último era el ganador. Este Royal Rumble, si bien sí contó con grandes nombres, no fue igual en cuanto a la cantidad de superestrellas que el del año anterior, pero fue como quiera un Rumble lleno de superestrellas importantes, y Hulk Hogan volvió a ganar. Aquí Hulk Hogan ya no era campeón de la WWE. Aquí Hulk Hogan era alguien sin campeonato. El campeón en ese momento era Ultimate Warrior, que de hecho perdió el título en este mismo evento contra el Sargento Slaughter. Porque estaban obviamente armando el feudo para Hulk Hogan contra el Sargento Slaughter en esa lucha de patriotismo y países, polémica que se dio en el año 91 para WrestleMania número 7. Pero aún así cabe aclarar que si bien Hulk Hogan ganó el Royal Rumble y luchó contra el Sargento Slaughter en ese WrestleMania de ese año, no fue a raíz del Royal Rumble. O sea, cabe aclarar que aquí todavía no había un premio. O sea, mucha gente piensa que Hulk Hogan, como ganó la edición del 91, fue a WrestleMania contra el Sargento Slaughter por el título, lo cual no es cierto. No había todavía ningún premio para el ganador del Rumble en este año. Y Hulk Hogan se convirtió en la primera superestrella hasta ese momento en ganar 2 Royal Rumbles y que habían sido consecutivos, 90 y 91. Donde el Royal Rumble ya empieza a surgir como algo mucho más importante fue a raíz del siguiente año, el año 1992. ¿Por qué? En los meses previos al Royal Rumble del 92, a final del 91, Hulk Hogan y el Undertaker habían luchado por el campeonato de la WWE y debido a su rivalidad y un polémico final, el título quedó vacante, por lo cual la WWE decidió que la historia quedaría excelente para que el ganador del Royal Rumble del 92 fuera coronado como el nuevo campeón de la WWE. Es decir, este Rumble iba a tener más peso que los anteriores porque iba a haber un premio, el título que estaba vacante máximo de la empresa. Este Rumble también es muy bueno, sobre todo porque cuenta con la primer participación de Ric Flair, de Nature Boy, porque había tenido un breve paso por la empresa, ya que él siempre había sido de la WCW y debido a un problema que tuvo previamente con la gerencia de WCW, había dejado la empresa y estuvo en la WWE por prácticamente
un poquito menos de un año o un poquito más de un año. Entonces, aquí estaban armando el feudo para WrestleMania 8 entre Hulk Hogan y Ric Flair, que realmente nunca se dio y ya habrá otro video para hablar de ese tema, pero aquí el Royal Rumble del 92 lo ganó Ric Flair. Ric Flair gana el Royal Rumble del 92, su primer Royal Rumble donde participaba y además el primer Royal Rumble donde había oficialmente un premio, algo que se le otorgaba. Ric Flair ganó el Royal Rumble y por ende ganó su primer y único título de la WWE en su carrera. Me refiero al campeonato máximo de la empresa. Ahora, a raíz de esto fue cuando Vince McMahon y todo su equipo se dieron cuenta de que el Royal Rumble podría tener como tal un premio. Si en el 92 ya le habían dado algo al luchador que ganó, tenían que mantener un premio en los siguientes años con la importancia que ya le habían dado. Y como el título pues no iba a estar siempre vacante, obviamente, optaron porque a partir de la siguiente edición, que fue lo que ocurrió a partir del año 93, el ganador del Royal Rumble iba a tener como premio luchar por el campeonato máximo, por el campeonato de la WWE en WrestleMania contra el campeón. Fue a partir de la edición 93 cuando oficialmente se da este premio. Y el primer ganador del Royal Rumble con este premio en el año 1993 fue nada más y nada menos que Yokozuna, el famoso luchador de la familia Anoa'i, que en ese momento estaban personificándolo con el de un luchador japonés tipo sumo. Yokozuna, para quien no lo llegó a ver, ustedes aquí lo visualizan, era un luchador enorme. Me atrevo a decir que ha sido de los mejores pesos enormes, pesados que ha habido en la empresa, porque era muy ágil, era muy rápido, a pesar de su gran peso. Era realmente un luchador muy, muy completo. Él gana el Royal Rumble y por ende va hacia WrestleMania 9 a retar al campeón de la WWE, que en ese entonces era Bret Hart. Yokozuna en esa edición de WrestleMania 9 derrota a Bret Hart y oficialmente no solamente se convirtió en el primer ganador del Royal Rumble con un premio, sino que también se convirtió en el primer ganador del Royal Rumble e ir a WrestleMania a derrotar al campeón. Ya como premio me refiero, del Royal Rumble, aunque pues no le duró mucho porque es donde en ese WrestleMania hicieron esa estupidez, en la opinión de Dunker Wrestling, de un servidor, de que luego Hulk Hogan en ese momento, después de que le ganó a Bret Hart, salió y lo retaron, y Hulk Hogan salió como campeón de WrestleMania, pero insisto, esa es otra historia. Ahora, en WrestleMania 10 pasa un hecho histórico en lo que es el Royal Rumble. En el 94, que fue el siguiente año, hubo un doble ganador. Oficialmente sigue siendo el único Royal Rumble donde oficialmente hay co-ganadores. O sea, nunca ha habido otra vez como tal co-ganadores. Aunque haya un caso que se le pareciera, es el único caso, el del 94, donde hubo dos ganadores oficialmente porque cayeron al mismo tiempo, que fueron tanto Bret the Hitman Hart como Lex Luger. Y como el premio ya era ir a retar al campeón de la WWE, muchos se preguntan, bueno, entonces hicieron una triple amenaza o algo así. No, en aquel momento todavía la lucha de triple amenaza no era tan común, no era algo tan constante, así que la WWE mejor optó por hacer una doble lucha, que el campeón de la WWE, que en ese entonces era Yokozuna, el mismo luchador que ganó el Royal Rumble del 93, tuviera doble combate con los dos retadores. Primero luchó contra Lex Luger, defendiendo el campeonato máximo, lucha que ganó, retuvo el campeonato, y en el evento estelar donde ahora lucha contra Bret Hart y Yokozuna tienen ese rematch, esa revancha del año anterior, donde Bret Hart derrota a Yokozuna, logra lo imposible, lo que en ese momento parecía muy difícil desde el punto de vista del booking y de la historia, un luchador no tan enorme, no tan musculoso, derrotando a este masivo monstruo, campeón máximo, villano, y Bret Hart gana oficialmente su segundo campeonato de la WWE, derrotando a Yokozuna con ese gran final de WrestleMania 10, donde ya estaban optando con él como la gran nueva superestrella después de que Hulk Hogan ya se había ido. Después, un año siguiente, WrestleMania número 11. WrestleMania 11 tuvo obviamente pues el año 95, donde el Royal Rumble del 95 tuvo como ganador a Shawn Michaels. Shawn Michaels en este momento era villano, era un heel, era un rudo. Shawn Michaels aquí donde tiene su increíble match, donde entró como número 1
y ganó el Royal Rumble. Shawn Michaels se convirtió en la primer superestrella en la historia en entrar como número 1 al Royal Rumble y salir victorioso. De hecho, no solamente eso, fue el primer Royal Rumble donde el número 1 y el número 2 empezaron Royal Rumble obviamente y fueron los últimos, ya que era Shawn Michaels y también The British Bulldog, el Bulldog británico que era David Boy Smith. Entonces, ellos se quedan al final y aquí donde justamente surgió la aclaración de la regla por lo que pasa, donde al final pareciera que The British Bulldog gana el Royal Rumble al eliminar a Shawn Michaels, pero Shawn Michaels solamente tiene uno de sus pies pisando el piso, aunque suene redundante, y el otro pie no tocó el piso, lo cual oficialmente no lo hizo perder, aunque pareciera que sí. Shawn Michaels regresa mientras el Bulldog británico está celebrando pensando que ya ganó, y Shawn Michaels elimina al Bulldog británico, lo cual fue la aclaración que después se quedó presente en cada Royal Rumble para que la gente no lo olvidara, de que ambos pies tienen que tocar el piso para que la persona sea eliminada. Y como con Shawn Michaels eso no ocurrió y solamente fue uno de ellos, Shawn Michaels pudo volver, eliminar a British Bulldog y convertirse en el ganador de la edición del Rumble del año 95. Un año después, en el 96, Michaels repite la misma historia, eso sí, ya no como número 1, pero volviendo a ganar el Royal Rumble del 96, esta vez como un babyface. Shawn Michaels en esta edición del 96 ya era un héroe, ya era un tipo de los buenos, de los técnicos, gana lo que es el Royal Rumble y va para enfrentar al campeón. Como aclaración, en su primer Royal Rumble que ganó del año 95 fue enfrentar a Diesel, que es Kevin Nash, en WrestleMania 11, pero perdió, no ganó. Y ya en el siguiente año del 96, que fue la que ganó como babyface, fue donde fue a enfrentar a Bret Hart en ese famoso Iron Man match, la lucha del hombre de hierro de 1 hora, que es una gran lucha que tienen que ver si no la han visualizado, es increíble, de WrestleMania 12. Ya Shawn Michaels, ahora sí, derrota a Bret Hart, ganando su primer campeonato de la WWE oficialmente. Siguiente año, el año 97. Este año fue uno de los más polémicos por lo que sucedió. Estaba viendo ya un cambio de era y el ganador oficialmente es Stone Cold Steve Austin. Steve Austin, quien era todavía un rudo, todavía un heel, un villano, que tenía un feudo con Bret Hart en ese momento, ganó oficialmente el Royal Rumble porque fue declarado como el ganador oficial. Pero en este Royal Rumble, Steve Austin fue eliminado anteriormente, pero los árbitros no lo vieron porque estaban ocupados con otra pelea que había abajo entre luchadores, no recuerdo exactamente quiénes eran, y eso hizo que no vieran la eliminación de Steve Austin, quien regresa y elimina, si no mal recuerdo, a Bret Hart por último. O sea que realmente Bret Hart pues debió ganar Royal Rumble porque fue el último realmente en quedar en pie, pero como no lo vieron a Steve Austin ser eliminado, Steve Austin elimina a Bret Hart y se convierte oficialmente en el ganador. Pero Steve Austin no fue a WrestleMania 13 a luchar por el título máximo. Debido a toda la controversia de esta situación, después hizo un combate entre 4 esquinas para poder determinar al verdadero retador para Psycho Sid, que era el campeón máximo en ese momento, que ganó el Undertaker, y por eso el Undertaker fue quien fue a retar a Psycho Sid, y Steve Austin tuvo que seguir con su rivalidad con Bret Hart en ese I Quit match que tiene en WrestleMania 13, que es un lucho no. Para mí es de los mejores en la historia, si no es que el mejor por todo lo que representa. Eh, y entonces por eso Steve Austin se convirtió en el primer ganador del Rumble desde que su premio era ir a retar al campeón en el 93, en no ir a retar al campeón máximo. Luego, un año después, en el 98, un Stone Cold Steve Austin, ahora como un babyface oficialmente, gana el Royal Rumble nuevamente y va a retar al campeón máximo en ese momento, que era el villano principal de la empresa, Shawn Michaels, quien ya lideraba The Generation X junto con Triple H y Chyna, ya que Rick Rude ya se había ido de la empresa. Steve Austin derrota a Shawn Michaels, se convierte por primera vez en campeón de la WWE y en la nueva cara de la empresa con el nuevo antihéroe para abrir oficialmente la era Attitude que comenzó en el 98. O sea que Steve Austin oficialmente replicó lo que hicieron tanto Hulk Hogan como Shawn Michaels de ganar 2 Royal Rumbles en la historia y además consecutivos. Edición 99. En el 99 fue el ganador nada más y nada menos que oficialmente Vince McMahon, Mr. McMahon, ya que aquí ya tenía su personaje desde hace un año
un poquito más de un año, el de Mr. McMahon, el señor McMahon, el malvado jefe que busca hacer lo que le convenga a él. Tenía un feudo de ya un año con Stone Cold Steve Austin y a raíz de eso se introdujo en el Royal Rumble para evitar que Steve Austin ganara. Aquí pasó lo mismo que en el año 95, donde el 1 y el 2, que fueron Steve Austin, y el número 2, que fue Vince McMahon, llegaron hasta el final. Fueron los últimos dos y Mr. McMahon gana el Royal Rumble. ¿Por qué no fue a enfrentar al campeón? Porque pues en la historia Mr. McMahon renuncia a esa oportunidad. Él abiertamente dice que él nada más quería evitar que Steve Austin ganara. Él no va a ir a luchar por el campeonato. Y en ese momento pues ya hicieron ahí una artimaña con Shawn Michaels, quien era el comisionado ya como babyface encargado, de que entonces pues quien tomaría el lugar era el último antes de McMahon en haber sido eliminado, que era Steve Austin, y por eso Steve Austin fue a WrestleMania 15 a enfrentar a La Roca, al cual derrotó y se convirtió en campeón máximo una vez más. Ahora, en la edición del año 2000, el ganador del Royal Rumble fue The Rock, La Roca. La Roca ganó el Rumble del 2000. Aquí no hay mucho que decir porque The Rock era en ese momento la figura principal porque Steve Austin estaba lesionado desde el Survivor Series del año 99, ausente. Y The Rock era en ese momento, el luchador más popular, por lo cual pues optaron por dárselo a él y fue a WrestleMania número 16, más conocido como WrestleMania 2000, a enfrentar en la lucha fatal de 4 esquinas al Big Show, a Mick Foley y a Triple H, quien era el campeón máximo de la empresa, en esa famosa lucha donde cada uno tenía a un McMahon en la esquina. Edición del año 2001, ya con este nuevo milenio. El ganador fue Steve Austin. Steve Austin ganó el Royal Rumble como un babyface. Ya un Royal Rumble que aquí obviamente ustedes ya lo vieron, ya estaba completamente solidificado, ya era un evento esperado cada año, y Steve Austin hace lo impensable, se convierte en la primer y hasta la fecha única superestrella en haber ganado 3 Royal Rumbles. Como él ganó el Royal Rumble, fue a WrestleMania 17 a enfrentar a The Rock, que era el campeón máximo, en la que muchos consideran la mejor lucha de todos los tiempos, porque eran las dos más grandes superestrellas en su mejor momento como babyface luchando. Ya habían luchado en WrestleMania 15, pero La Roca en ese momento era rudo. Ya aquí en WrestleMania 17 ambos llegaron como face y como las máximas superestrellas, no solamente de su generación, sino posiblemente de la historia, aunque sea debatible con Hulk Hogan. Luego, en la edición del 2002, el Royal Rumble, en el 2002 lo ganó un recién regresado Triple H, que había acabado de volver de una lesión que lo mantuvo fuera prácticamente más de medio año, en todo el año 2001. En el 2002 volvió como un babyface y ganó el Royal Rumble para ir a enfrentar a Chris Jericho, que en ese momento era el campeón indiscutible de la WWE, al haber unificado tanto el campeonato de la WWE como el campeonato mundial de la WCW, después de que la WWE compró la empresa que era la competencia, y Triple H ganó el campeonato en WrestleMania 18. En el siguiente año, en el 2003, este Royal Rumble también tuvo un hecho histórico porque fue el primer Royal Rumble donde ya estaba la extensión de marcas, ya había un roster, un elenco separado entre Raw y en SmackDown. Y la regla aquí se dijo es que dependiendo qué marca ganara, iban a enfrentar al campeón de su marca. Si ganaba alguien de la marca Raw, se había dicho que iba a tener que enfrentar al campeón mundial pesado, que era Triple H. Y si ganaba alguien de la marca de SmackDown, tendría que enfrentar al campeón de la WWE de la marca de SmackDown. Lo ganó Brock Lesnar, quien era un técnico, ya era un babyface, y como era de SmackDown, tuvo que enfrentarse a Kurt Angle de SmackDown por el campeonato de la WWE, el cual fue el main event, con Brock Lesnar ganando el campeonato de la WWE una vez más. Ahora, vamos a la edición 2004. Una edición que los fans suelen bromear mucho por lo que pasó. En el 2004, el ganador del Royal Rumble fue el famoso Chris Benoit. Chris Benoit fue quien ganó el Royal Rumble 2004. Chris Benoit era de la marca azul, era de la marca de SmackDown. Y por ende, entre comillas, tendría que haber enfrentado al campeón de la WWE, que en ese momento era Brock Lesnar todavía. Pero aquí fue donde la WWE hizo el cambio que muchos conocimos ya hoy en día, que sorpresivamente apareció en el Raw después
para meterse en el feudo que tenían Shawn Michaels y Triple H por el campeonato mundial pesado, haciendo oficial la regla que a partir de esta edición, donde ganó Chris Benoit en el 2004, el ganador del Royal Rumble iba a poder decidir, no importa de cuál marca fuera, iba a poder decidir a cuál de los dos campeones se enfrentar. Él podía decidir si enfrentar al de su marca o irse a la otra marca para enfrentar al campeón de la otra marca que era la competencia. Chris Benoit se convierte en el primer luchador en desafiar al campeón de la otra marca donde él estaba, por lo cual pasó a ser de la marca Raw y enfrentó a Triple H por el campeonato mundial pesado en el main event de WrestleMania 20, donde Shawn Michaels también se vio involucrado, por lo que fue una triple amenaza. Luego, en la edición del 2005, fue donde pasó otro hecho histórico parecido al del año 94, ya que en el 2005, cuando ya estábamos en la recta final, un joven y recién estelarista, John Cena, con también un joven y recién estelarista, Batista, fueron los últimos dos en quedar en el ring. Ambos se eliminan al mismo tiempo, son eliminados prácticamente igual, por lo que sale Mr. McMahon a decir que tiene que haber un ganador. La lucha se reinicia entre estos dos y Batista al final elimina a John Cena, por lo que el ganador oficialmente del año 2005 fue Batista, donde eligió enfrentar al campeón mundial pesado de su marca de Raw, que era Triple H, en ese gran feudo que culminó con la historia de Evolution y que quedó marcado para la historia. En el año 2006 pasó algo también nuevo. En el año 2006 el ganador del Rumble fue Rey Mysterio. Rey Mysterio ganó el Rumble del 2006 como esa victoria dedicada a Eddie Guerrero, que lamentablemente falleció en el 2005. Y Rey Mysterio decidió enfrentar al campeón mundial pesado de su marca, que en ese momento era Kurt Angle, y Randy Orton también estuvo involucrado, por lo que fue una triple amenaza. Hasta aquí va todo normal, con lo que ya conocemos. ¿A qué me refiero con que hubo algo nuevo? Porque anteriormente a esto, desde el 2003, que fue el Royal Rumble con las dos marcas, siempre el que ganaba el Royal Rumble estaba su lucha en el main event, que es lo que estipula Royal Rumble, ir al evento estelar. En el 2006, WrestleMania 22 fue la primera edición donde esto no fue así. Y por otro lado, fue la lucha del main event, de la otra marca, del campeonato de la WWE entre John Cena y Triple H. Así que Rey Mysterio probablemente no estuvo en el main event, aunque sí ganó el combate y se convirtió en campeón mundial por primera vez. Después, en el año 2007, el cual es considerado por muchos como de los mejores Royal Rumbles de la historia, y estoy de acuerdo, el Undertaker es quien se lleva la edición. El legendario Undertaker, que ya era un estelarista, ya era una leyenda aquí en el 2007, gana su primer Royal Rumble, ya que nunca lo había ganado, al eliminar al último a Shawn Michaels, y va a WrestleMania a retar al campeón de su marca, que era Batista, por lo que fue un combate face contra face por el campeonato mundial pesado, pero aquí nuevamente pasó lo del año anterior. Esa lucha no fue el main event. A pesar de que el Undertaker ganó el Royal Rumble, el main event fue la lucha de la otra marca entre John Cena y Shawn Michaels. El Undertaker gana el campeonato, aumentando su racha a un número más. Y como dato extra, en este año ya estaba creada la marca ECW como tercera marca, que se creó en el 2006. Por ende, también le agregaron el campeonato de la ECW como un posible campeonato que pudieran elegir, que era Bobby Lashley en ese momento. Y Undertaker decidió, ni madre, dijo, voy por el de mi marca, que es Batista. Año 2008, un Rumble recordado por muchos porque fue donde se dio un regreso en el Rumble como tal en cuanto al ganador. John Cena. John Cena gana el Royal Rumble de 2008. John Cena aquí ya era una figura polarizante, ya era una figura que era amada y odiado por muchos, sobre todo en Estados Unidos. Me atrevo a decir que en ese momento tenía más odio que amor. Y John Cena regresa sorpresivamente al Royal Rumble, apareciendo como número 30, y gana el Royal Rumble ya que él estaba lesionado y nunca se anunció su regreso, nunca se anunció que iba a estar, fue un regreso sorpresa. John Cena gana el Rumble y elige retar al campeón de su marca, que era Raw, el campeón de la WWE, que era Randy Orton, donde también Triple H estuvo involucrado, por lo que fue una triple amenaza. Pero una vez más, por tercer año consecutivo, fue no el main event, la lucha del ganador del Rumble, que fue Cena, sino que la lucha estelar del WrestleMania 24 fue la lucha por el campeonato mundial pesado de la otra marca entre Undertaker y Edge. Aquí John Cena no ganó lo que fue el campeonato. No ganó el campeonato y fue de esos ganadores
del Royal Rumble, sobre todo en la era reciente, que ganaron Royal Rumble, pero no ganaron el campeonato mundial en WrestleMania 24 justamente. En el siguiente año, el ganador de la edición 2009 fue Randy Orton, que ya había formado su legado, Legacy, junto a Cody Rhodes y Ted DiBiase. Al final, Randy Orton eliminó a Triple H después de que este eliminó a El Legado, a Rhodes y a DiBiase, y Randy Orton ganó el Royal Rumble. Randy Orton era de la marca de Raw. Y aquí en WrestleMania, la ruta de WrestleMania 25 en el 2009 fue todo un desmadre en cuanto a marcas, y Randy Orton terminó eligiendo al campeón de la WWE, que todavía era la marca de SmackDown, era Triple H, para WrestleMania. Por lo que fue una lucha entre marcas y Randy Orton perdió en WrestleMania 25 en esa pésima lucha que tuvieron, muy mala, pero con una gran historia detrás, por el background de la historia de los McMahon, etcétera, etcétera. Y ahora bien, vamos a lo que fue el año del 2010, con el que vamos a acabar esta primera parte para no extender ya mucho más el video. En el 2010 se da nuevamente una historia parecida a la de John Cena del 2008. Edge. Edge regresa a lo que fue Royal Rumble, también por sorpresa. En el año 2010 Edge había vuelto una lesión del tendón de Aquiles que tuvo el año anterior, pero también como fue con el John Cena en el 2008, no se anunció su regreso, fue sorpresa, fue lo que la gente ya estaba esperando que pudiera pasar, pero no era nada oficial. Edge regresa como un babyface después de 5 años, por primera vez siendo técnico como estelarista, como main eventer, ya que toda su estancia de main eventer había sido un rudo. Edge regresa, gana Royal Rumble al eliminar al final a John Cena y reta al campeón mundial pesado de su propia marca, que era Chris Jericho, su ex compañero tag team del año anterior, y va a WrestleMania 26 a retarlo por el título mundial pesado, aunque nuevamente esta lucha no fue el main event, y Edge lamentablemente pierde el combate titular ante Chris Jericho, por lo cual repitió la misma historia que Orton y Cena en las dos últimas ediciones. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video para no extenderlo más, ya que llevamos un buen rato de esto, pero esperen la segunda parte para continuar con esta historia del Royal Rumble en estos próximos días. Cuídense mucho, ya saben que nos estamos viendo porque eso no es una promesa, sino una garantía. Hasta la próxima.